En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 40 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos desde una perspectiva de la salud mental, principalmente, de los lineamientos para el reconocimiento de la identidad de género en las personas adolescentes, que ha surgido muy recientemente esta normatividad en la Ciudad de México. Los invito a acompañarnos en nuestro programa. Compártanle este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental, y también les recuerdo que pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana nos acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, César? No, pues muy bien aquí con un tema muy interesante, y bueno, ahora nos toca también la cuestión de algunos invitados también muy interesantes, como siempre en cada programa. Bueno, hoy es un programa especial porque ya cumplimos 40 capítulos de nuestro podcast y en parte pues queremos aquí celebrarlo de manera multitudinaria. Por eso es que tenemos tantos invitados el día de hoy. El día de hoy nos acompaña en el programa. Y bueno, vamos a comenzar por presentarles en primer lugar a el historiador Eric Alejandro González Corral. ¿Qué tal, Eric? Muy buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme a su podcast. Estaremos aquí respondiendo a las inquietudes que se presentan. Muchísimas gracias. También, por otra parte, nos acompaña el maestro en psicología educativa con perspectiva psicoanalítica, además que ha realizado distintos diplomados en valoraciones psicométricas, en igualdad y no discriminación en la convivencia escolar, en educación para los derechos humanos. Ha trabajado como docente, promotor comunitario y también tallerista en prevención de violencia de género. Él es el psicólogo Juan Francisco Aguilar López. ¿Qué tal, Juan Francisco? Bienvenido. Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya que lees el currículum se oye mucho, pero o sea, no me creo tanto pues de lo que se dice ahí, pero vamos a ver qué podemos decir, no solo como psicólogo, sino también como padre, ¿no? Claro, esa perspectiva va a ser también muy importante y muy valiosa que nos puedas compartir. También nos acompaña, ustedes ya lo conocen porque hemos tenido oportunidad de que nos esté también aquí ayudando con su conocimiento y experiencia profesional, el psicólogo Luis Ernesto Franco Vallejo. Él es psicólogo clínico con ya más de 10 años de experiencia en la práctica clínica dirigida a adolescentes y adultos, también desde una perspectiva psicoanalítica. Luis Ernesto, qué gusto que nos acompañes nuevamente. Hola, César. Hola, Ricardo. No, pues como siempre, el gusto mío acompañarlos en este fabuloso programa. Muy bien, muchísimas gracias. Y también para cerrar esta presentación de nuestros distinguidos invitados, nos está acompañando la psicóloga clínica y maestra en educación, miembro del Colegio de Psicólogos de Michoacán, María Elena Sánchez Alcántar. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y estar aquí presentes en esta dinámica. Que bueno, les voy a ir mencionando que la forma como vamos a estar participando en este programa es que les voy a ir diciendo una pregunta que solamente van a responder como si están de acuerdo o están en desacuerdo con este planteamiento. En un primer lugar, en una primera ronda, cada uno va a ir respondiendo de forma afirmativa o de forma contraria. Y ya después, una vez que ya hayan dado esa primera respuesta, ahora sí vamos a dar oportunidad de que puedan desarrollar o que puedan ampliar con más detalle cada una de sus respuestas. Entonces, esa sería la primera parte de esta dinámica que, si están de acuerdo, pues vamos a ir comenzando. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Bueno, me gustaría primero, el poder plantear, además también para que nuestro auditorio tenga un poco de conocimiento respecto a algunos de los planteamientos de este acuerdo, que como les mencionaba, se emite con respecto a los lineamientos para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México de las personas adolescentes, el cual pues implica el que pues algunas personas adolescentes desde los 12 años incluso puedan dirigirse a cualquier oficina del registro civil a solicitar
una modificación, un cambio en sus datos personales. Para poder realizar esta solicitud, debe de cumplir con las siguientes condiciones. Primero, que sea de nacionalidad mexicana. Segunda, que se autoperciba con un género diferente al que se asentó en su registro de nacimiento primigenio. Otra es que sea su voluntad obtener una nueva acta de nacimiento que concuerde con el género con el cual se identifica. Y también que tenga el conocimiento de la trascendencia y alcances jurídico-administrativos de dicho procedimiento. Solamente es necesario que acredite que cuenta con 12 años de edad cumplidos a través de presentar un acta de nacimiento. Y también, además, habrá la necesidad de presentar, en el caso de los padres, una identificación oficial en original y copia y una autorización escrita por parte del padre, de la madre o del tutor de la persona adolescente que bueno, él determine o ella para que le acompañe durante este procedimiento. Y en caso de padres o madres no presentes, se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que dicha persona está ausente, desaparecida o que no han tenido noticias suyas. Bueno, esto es en principio como planteamiento, ¿no? Y el antecedente de lo que está ya descrito en esta norma. Y bueno, derivado de estos primeros elementos o estos primeros datos, la pregunta que a continuación yo les haría es si desde su perspectiva, tanto a nivel profesional, personal o desde donde la quieran abordar, si desde su perspectiva una persona adolescente ya ha construido una identidad propia, completa y definida respecto a sí mismo a los 12 años de edad, ¿están de acuerdo o en desacuerdo? Luis Ernesto, ¿cuál es tu respuesta? Yo estaría de acuerdo. De acuerdo. Francisco, ¿cuál es tu respuesta? De igual manera estoy de acuerdo. Ricardo. Yo estoy en desacuerdo. Eric. Yo también me muestro en desacuerdo. En desacuerdo, muy bien. Elena. En desacuerdo. En desacuerdo. Me parece muy interesante porque, bueno, de mi parte yo también estaría en desacuerdo. Esa sería mi respuesta, pero esa es la oportunidad, es el momento para que podamos desarrollar ahora sí con un poco más de detalle nuestras respuestas. Yo creo que sería interesante porque aquí hay dos coincidencias en estar de acuerdo con este planteamiento, que es Ernesto y Francisco. Yo estoy de acuerdo porque obviamente la pregunta pues es muy generalizada. Desde el enfoque psicoanalítico estaríamos hablando del aspecto de caso por caso, pero también a partir desde este enfoque y diversidad de teorías, desde principalmente las teorías de relaciones objetales con Melanie Klein y otros, pues sí establecen que ya hay una formación, una estructura de personalidad. Bueno, Freud lo marca después de la superación del complejo de Edipo, que es alrededor de los 6-7 años de edad. Esto no quiere decir que el adolescente esté maduro en ciertas decisiones, ¿cómo mencionarlo? Que va a haber aspectos que todavía tenga que mejorar, ¿no? Como individuo, todavía va a haber aspectos que va a tener que aprender, que va a tener que analizar. Pero yo mencionaba que estaba de acuerdo porque también tiene que ver mucho la familia. No sé si más adelante vaya a haber una pregunta acerca de esto, pero tiene que ver mucho la familia y el acompañamiento que esté haciendo la familia con este individuo, con el adolescente en este caso. Entonces, desde un punto de vista generalizado, sí hay posibilidad de que el adolescente, desde los 12 años, pueda y sepa este aspecto de su identidad. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Francisco, ¿te gustaría complementar tu respuesta? ¿Por qué estás de acuerdo? Bien, creo que sí. Yo con este concepto de maduración, pues bueno, tampoco estoy como muy de acuerdo en qué es ser maduro, qué es ser inmaduro en esta característica, ¿no? ¿Quién te dice qué eres o qué no eres también? No sé, yo estoy muy en contra de estereotipar, de darle al ser humano esa característica que es el binarismo de eres hombre o eres mujer, cuando ya se están abriendo actualmente los discursos acerca del no binarismo. O sea, puede ser que en algún momento el chica, chico, chique se identifique de una manera y más adelante se identifique de otra manera. Entonces
bueno, hay que dar apertura a eso, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, no solamente desde la característica de cómo se estructura personalmente, sino también cómo se siente en ese momento la persona. Muy bien, muchas gracias. Eric, por tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo en que una persona adolescente a los 12 años todavía no ha construido una identidad propia de manera completa y definida? Mi planteamiento es estar en desacuerdo por la razón de que un documento no te va a garantizar esos derechos que a lo mejor por naturaleza uno ya tiene. Y sin embargo, esto no garantiza el trato que este tipo de personas van a querer obtener. Entonces, por este lado del documento, a partir de que los niños quieran definirse como que a este tipo de edad a partir de los 12 años, como que no siento que tenga aún el niño esa cualidad para, de manera que él pueda tomar esa decisión, una gran decisión que conlleva también ir de la mano de los padres de familia. Yo creo que ellos ya cuentan con esa libertad desde el momento en que se empiezan a definir, pero no creo que el documento tenga que ser necesario. Eso es a lo que yo voy más a ese tipo de postura. Ok, muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿te gustaría ampliar tu respuesta? ¿Por qué tú también estás en desacuerdo? Sí, yo estoy en desacuerdo, principalmente, bueno, por las cuestiones biológicas, pero a nivel cerebral. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El cerebro del niño y habla muy bien de las capacidades y de la maduración cerebral. Y entiendo muy bien que la cuestión de la identidad se va formando a través de la adolescencia, pero no siempre es completa, ¿no? No siempre es como por ese lado, porque entiendo que los niños se van guiando a través del género relacionado con la parte biológica, ¿no? O sea, tú eres niño, entonces el género también va a ser de esa manera, ¿no? Tú eres mujer y el género también va a ser igual. Pero creo que es a través de tantas ideas que llegan a existir y porque también en esta edad apenas también están construyendo mucho su identidad personal. No sabemos en qué momento puede cambiar de parecer porque a lo mejor no es estable esta maduración cerebral y esa es la cuestión por la cual yo creo que pues estoy en desacuerdo. Muy bien, muchas gracias. María Elena, ¿te gustaría compartirnos alguna opinión, punto de vista con respecto a tu respuesta? Sí, gracias. Bueno, estoy de acuerdo con Ricardo. Yo creo que tenemos que entender que la adolescencia es como un proceso en el cual el adolescente está pasando de la etapa de ser un niño, pero tampoco está en la etapa de ser adulto. Entonces esta transición realmente genera conflictos que se derivan de muchos factores. El primero tiene que ver con todos los cambios biológicos que se producen. El niño sufre un duelo por el cuerpo de la infancia, es decir, está viendo tantos cambios que apenas estoy identificándome con este nuevo cuerpo, me estoy adaptando. Entonces eso por ende va a suscitar una crisis. También creo que hay muchos cambios también en cuestión de lo emocional, ¿no? Hay deseo de ser una persona independiente, de establecer precisamente tu identidad, ya no como niño, como adulto, sino como tengo que descubrir qué soy ahora. Entonces, definitivamente en esa etapa hay una crisis interna, ¿verdad? Entonces, yo creo que es tan importante que el niño en el exterior tenga algo establecido. Porque si nosotros le ponemos como sociedad a los niños, es que no hay ninguna norma, no hay nada establecido. Imagínate, afuera hay un caos. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde ir, hay que ir hacia donde tú quieras, ¿verdad? Y si no hay algo que sea como firme, donde el niño pueda saber que hay una estructura, que hay cierta estabilidad, ¿no? En los valores, en las ideas, en las creencias, yo creo que le damos más causa a ese niño, ¿no? Ese niño que está apenas estableciendo quién soy frente al mundo. Y definitivamente sí hay algo establecido, ¿no? Te dice que eres mujer o hombre desde la perspectiva biológica. Tú naces con un cromosoma XX o tú naces con un cromosoma XY.
Ahora también hormonalmente está establecido que los hombres produzcan cierta cantidad de hormonas de acuerdo a su sexo y las mujeres también cierta cantidad de hormonas de acuerdo a su sexo. Ahora sí hay una parte cultural en donde se nos refuerza eso, pero también hay algo que no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar el ADN, tú no puedes cambiar esta función hormonal, ¿no? Que está ahí establecida. Estoy de acuerdo que en algún momento el niño tendrá que plantearse qué es lo que yo deseo, ¿no? Mi deseo va hacia el sexo opuesto o hacia personas de mi mismo sexo, pero sí hay una base. Y es importante que los niños sepan que hay una base en medio de su caos interno. Entonces yo creo que son cosas que se tienen que considerar antes de hablar de estas modificaciones legales, ¿no? Hay que hablar de todas estas perspectivas psicológicas, biológicas, etcétera. Y es todo lo que tengo que decir. Muy bien, muchísimas gracias. Yo igual solamente para complementar, ya que también respondí que estaba en desacuerdo, coincido en esa parte, ¿no? Que es apenas incluso, ¿no? A la edad de 11, 12, 13, incluso se extiende en algunos casos hasta los 15 años, cuando apenas están apareciendo los primeros ajustes, los primeros cambios a un nivel biológico en el propio niño. Y que sí, en esta parte aparece también este tipo de duelo, como lo mencionaba Elena, ¿no? Esta crisis ante perder una etapa, ¿no? de nuestra vida en la que a lo mejor teníamos ciertas formas de comportarnos, ciertas formas de actuar, ciertas formas de interactuar con los demás, pero que a partir de ahora y a partir de estos cambios que están sucediendo en mí y en mi cuerpo, pues bueno, también me implica, ¿no? El poder estarme enfrentando a circunstancias ante las cuales posiblemente no esté preparado y que de pronto también esto implique en un inicio el rechazo por parte del propio adolescente de su propio cuerpo, ¿no? Y de las características que tanto a nivel biológico como fisiológico como funcional implica el contar con este cuerpo, que de pronto pueda conducir a que este rechazo sea tan fuerte, tan intenso, que se vea manifestado en otros ámbitos relacionados al aspecto de la sexualidad, ¿no? Y del cambio que está produciéndose en su organismo, que pueda conducirlo incluso hasta rechazar su propia identidad en ese momento, como una parte, como una forma, ¿no? De también estarse enfrentando, digamos, a todos esos ajustes que no termina por entender, que no termina por comprender. A mí me parece que toda esa transición de la parte desde el inicio en la pubertad y el proceso de la adolescencia es todavía un momento en el que tiene la oportunidad, la posibilidad de ir construyendo una identidad, de ir construyendo un autoconcepto. Y a mí me parecería que si acaso tuviera la intención de hacer algún cambio ya que va a tener ese nivel de significado en su identidad, pues que lo pueda hacer ya en un momento en el que, digamos, que por sí mismo pudiera estarse valiendo, no solamente por el derecho de tener la posibilidad de acceder a esta decisión, sino por las consecuencias que podía traer consigo a un nivel también de la legalidad, ¿no? Bueno, no sé si alguien más, a partir de las respuestas que fuimos dando, quiera complementar con algún aporte adicional, así brevemente. Yo nada más quisiera enfatizar en el aspecto de que justamente la edad de 12 años ya no son niños, ¿no? De lo que yo escuché ahorita de los comentarios es que se habla de como que se sigue observando al adolescente como eso, como un niño. Si bien sí hay este duelo, estoy de acuerdo, sí está este proceso donde todavía, inclusive en sus círculos sociales, está buscando en dónde tiene mayor afinidad, en dónde puede coincidir con ciertos gustos, pero estamos inmersos en ese discurso de protección, en ese discurso social. Para mí este asunto de los acuerdos que estamos ahorita discutiendo tiene más peso en el asunto social que en el asunto de discutir lo biológico, porque obviamente no vamos a discutir esa parte, ¿no? La genética no se va a ir modificando en el proceso del desarrollo de una persona. Es un asunto para mí más en el aspecto de lo psicológico y lo social, y creo que si partiéramos de discutir desde ahí, podríamos como darnos cuenta, ¿no? O sea, en el sentido de que si hay una respuesta por parte del adolescente. De hecho, una característica del adolescente es esa, que es una persona rebelde que empieza a construir también
su propio criterio acerca de lo que pudiéramos considerar como realidad o como el aspecto social. Y quizá digamos como la trampa que yo me pongo, ¿no? Es que empieza, ¿no? Empieza, pues sí, pero justamente como va empezando, habría, reitero, en el aspecto de los círculos que lo están acompañando, porque el hecho de que pueda él ir y hacer este cambio no implica en sentido estricto que se tenga que someter a un proceso quirúrgico, ¿no? Porque eso estamos hablando de otro asunto. Además de que también es otro proceso más largo y también existe otro acompañamiento que por ley debe de tener el adolescente, ¿no? Bueno, esto me llevaría a hacer la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Ustedes consideran que en este momento nuestra sociedad o nuestra cultura está preparada, así tal cual en esos términos, si nuestra sociedad, nuestra cultura está preparada para que sucedan estos cambios, digamos, ya en la realidad y en la práctica y que haya una aceptación? Ernesto. Yo creo que no está preparada. La sociedad no está preparada para eso. ¿Estás en desacuerdo entonces? Francisco, tu respuesta, ¿cuál sería? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo en que la sociedad está preparada para ese tipo de cambios? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la sociedad está preparada. De acuerdo, ok. Eso. Gracias, Ricardo. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. En desacuerdo. Eric. Yo también me muestro en desacuerdo. En desacuerdo. La sociedad aún no está preparada todavía, no se le ha preparado aún a niveles cultural y educacional también en ese ámbito. Ok, Elena, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo? Yo creo que en desacuerdo, pero se están movilizando muchas cosas para cambiar eso, yo creo. Bien, gracias. Yo estoy también en desacuerdo. Y bueno, de acuerdo a las respuestas dadas, el que está en de acuerdo con este planteamiento es Francisco. Si te parece, comenzamos contigo, Francisco, porque tu planteamiento, tu respuesta es que sí estás de acuerdo en que la sociedad sí está preparada para estos cambios. Yo estoy de acuerdo en que la sociedad está preparada porque en ningún momento se le tiene que preguntar a la sociedad si está preparada o no está preparada, ¿no? O sea, las cosas van dándose y van, o sea, si preguntan, ¿estaban preparados para la independencia, para la revolución? Obviamente no, o sea, los cambios se dan, son así. Y va a haber personas a las cuales les agrade, les guste, a las personas a las cuales no les agrade, no les guste, y siempre va a haber choque ante una u otra idea, porque al final de cuentas esa es la situación de la sociedad. Siempre va a estar la resistencia al cambio, y estoy de acuerdo porque los medios digitales han generado que la información y que las personas se unan de cierta manera, entrecomillado, y entonces eso da la apertura de que aquellos que piensan igual que yo se junten y podamos levantar la voz. Antes, cuando se iba a escuchar de que se agregara una E al referirse a un hombre, a una mujer, a un cúmulo de personas, pues no se iba a escuchar y no iba a estar preparada la sociedad nunca. Entonces yo creo que está más preparada que nunca la sociedad y la cultura para absorber cosas que van pasando, así como está preparada para la guerra, para el, no sé, para que regrese los gobiernos de derecha, etcétera. Obviamente va a estar preparada para esto, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Ernesto, ¿te gustaría compartirnos tu opinión? ¿Por qué tú estás en desacuerdo? Yo comparto la idea que tiene Francisco en el sentido de que no se le debe preguntar a la sociedad. Justamente es lo que ubicaríamos desde el aspecto de fenómenos sociales que son necesarios y que yo comentaba que no está preparada la sociedad para este tipo de situaciones, pero tienen que hacerse. Es necesario que se hagan. En ese sentido iba mi respuesta, porque todavía hay un aspecto de cero tolerancia a determinados grupos y partiríamos, yo partiría de eso, ¿no? de la cuestión de la tolerancia y el respeto, y pues sabemos que hay grupos radicales, entonces por eso existirán estos choques, como ya mencionaba el colega Francisco, pero que son choques que a fin de cuentas van a producir un cambio y que es un cambio necesario. Muy bien, gracias. Ricardo, por tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo porque,
Sé que hay muchos movimientos ahora, sé que como menciona Francisco, no se le tiene que pedir a la sociedad si está preparada o no para algún cambio. Yo lo veo mucho en la cuestión, por ejemplo, del racismo hace mucho tiempo y que ahora todavía sigue en algunos lugares. Entiendo perfectamente esa cuestión social, pero también creo que no hay una educación por completo por parte de la sociedad en cuanto tenga que haber un tipo de respeto completo. Ya lo decía en nuestro expresidente, el derecho al respeto ajeno es la paz, y creo que algo bien importante en ese sentido es cómo manejamos todo ese tipo de situaciones, porque comúnmente se habla nada más de un cierto tipo de cosas y empieza la cuestión de la ideología de cada una de las zonas y de cómo es que nos vamos desenvolviendo hasta a nivel tradicional y cultural. Entonces creo que es difícil esta parte, entiendo que se están dando movimientos, pero creo que sí hay una cuestión de más educación por parte de la sociedad para poder aceptar ese tipo de situaciones. Ok, muy bien, gracias. María Elena, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Tú decías que estás en desacuerdo, pero ¿te gustaría ampliar un poco más tu respuesta? Pues casi similar, yo creo que lo que comentaba Ricardo, hay muchos grupos o sectores que están en contra de estos cambios, ¿no? Que están resistiéndose, pero también hay otro movimiento en el cual precisamente este documento que tú nos mandabas, estos cambios legales están sutilmente queriendo encauzar a que se logre dar esto, ¿no? Esos pequeños cambios que parece que no hacen gran diferencia, como decía, creo, Luis, que no están hablando de someter a un cambio de género, están hablando a lo mejor de ciertos derechos legales que se le dan a los niños, ¿no? Como si ellos pudieran decidir cosas de gran trascendencia. Es algo alarmante, ¿no? Porque en la adolescencia tomas decisiones a veces no tan buenas, ¿no? Para tu vida. Entonces yo creo que no, legalmente no es algo bueno, pero yo veo estas dos partes, ¿no? Pequeños grupos que están resistiendo sociales y otros ciertos grupos que sutilmente quieren generar estos cambios. Hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Quién de estos dos grupos tiene mayor influencia para que se den estos cambios? Muy bien, muchas gracias. Eric, de tu parte, ¿qué nos puedes compartir de tu respuesta? Que dices que también estás en desacuerdo. Sí, de lo mismo que la sociedad no está se están produciendo y que sin embargo van a seguir continuando. Muchas gracias. Bueno, yo de mi parte nada más para complementar mi respuesta, que también dije que estaba en desacuerdo. Me parece que, independientemente de que la sociedad esté preparada o no, de cualquier manera estas iniciativas pues ya están puestas sobre la mesa, ¿no? O sea, ya esas ya van a seguir su curso, ¿no? Esté o no preparada. Lo cual implicaría que evidentemente conforme marche el tiempo, pues la expectativa sería pues, cada vez haya una mayor facilidad, ¿no? De llegar a aceptar ese tipo de planteamientos, pero creo que en la actualidad, y bueno, yo tomo como antecedente algunas otras propuestas, ¿no? En el sentido de que, bueno, desde hace cuántos años, por ejemplo, existe en nuestra constitución esta ley, ¿no? De que no podamos tomarnos sobre nuestra propia mano la justicia, ¿no? Y que de pronto en algunas comunidades y en algunos pueblos linchan, ¿no? A los delincuentes y linchan a los rateros, a los ladrones, violadores, etcétera. Y lo que vemos acompañado, digamos, estas acciones es toda una serie de actitudes, mensajes o ideas aprobatorias con respecto a ese tipo de comportamiento, aunque evidentemente es disfuncional, ¿no? Aunque evidentemente es inadecuado, es algo que no permite una buena adaptación como sociedad, y sin embargo, cualquiera que se atreva a decir lo contrario, pues igualmente es casi linchado públicamente en las redes sociales, ¿no? O sea, a lo que yo veo es que realmente, o sea, como sociedad en su conjunto, creo que no, o sea, no es que estemos preparados para que automáticamente en el momento en que se establece una ley se aplique en la práctica. O sea, es algo que creo que no está determinado de manera espontánea solo por el hecho de que se declare alguna regla, alguna norma. Esto va a ser producto, pues, de tiempo, ¿no? Simplemente en la medida en que esto vaya resultando cada vez quizás más accesible, más
que veamos más casos, ¿no? Donde haya personas que sí hacen uso, digamos, de este tipo de oportunidad o posibilidad, en la medida en que posiblemente ciertos grupos sociales puedan mostrar más tolerancia ante este tipo de condición, pero seguramente van a seguir existiendo otros grupos que posiblemente tengan o lleguen a ser la mayoría los que pues no estén de acuerdo con ese tipo de reglas, ¿no? Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Me gustaría que hicieran ahorita un ejercicio así como que muy personal, muy particular, que se imaginen cuando se encontraban en esa época justamente de la pubertad a los 11, 12, 13 años y que traten de imaginar que en ese momento, o sea, a esa edad que ustedes tenían, pues hubiera aparecido esta normatividad, o sea, que les hubieran dicho, pues mira, a esta edad tú ya tienes derecho, tienes la posibilidad de poder acceder a que puedas modificar tu identidad de género. ¿Ustedes creen, o sea, desde su perspectiva ya más personal, ustedes creen que en ese momento hayan tenido las bases de maduración a nivel mental y cognitivo para conocer la trascendencia y los alcances de este procedimiento, o sea, del cambio de identidad de género? Ernesto, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, de entrada yo estoy de acuerdo, si nada más es la pregunta del sí o no, por el momento estoy de acuerdo. De acuerdo, ok, muy bien. Francisco, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Bien, híjole, es complejo más bien. Estoy de acuerdo. Es más complejo, pero estoy de acuerdo. De acuerdo, bien. Ricardo, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. En desacuerdo. Eric, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Estoy en desacuerdo también. Elena, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Y yo en desacuerdo también. Bueno, ahora vamos a ver, porque aquí también fíjense que coinciden Ernesto y Francisco en que están de acuerdo. Ernesto, te cedemos la palabra. ¿Qué nos puedes compartir así como en desarrollo de tu respuesta? ¿Por qué estarías de acuerdo? O sea, que a esa edad, en tu caso particular o personal, sí habrías tenido la posibilidad de dimensionar esas consecuencias. Sí, yo creo que reitero en el aspecto de los círculos sociales, ¿no? En mi caso muy, muy particular, ya que el ejemplo que nos pones es de nuestra experiencia, y sí, recordando la cuestión de la secundaria, ¿no? Donde hay muchos miedos, donde hay incertidumbre, donde empieza esta cosquillita de si me gusta o no me gusta. También los juegos entre hombres específicamente como muy de tinte homosexual, pero que se niega, ¿no? Ese tipo de juego, ¿no? Es solamente llevarnos entre hombres y así nos llevamos, ¿no? Entonces, pero desde mi experiencia, pues, digamos que siempre hubo como esa apertura, no solamente de mis padres, sino en mi familia en general, para poder abordar aspectos de sexualidad. Entonces esa confianza y realmente se ponían sobre la mesa no temas como el de hoy, porque obviamente estamos hablando ya más de 20 años, pero sí habría temas como, oye, ¿y qué pasaría si de repente te enteras que fulano de tal, un primo, por decir algo, es homosexual, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí escuchar como la respuesta del tío, la opinión de mi papá, la opinión de mi mamá, el apoyo también de los hermanos o de los mismos primos, pues permitía de alguna forma fortalecer este tipo de ideologías, y reitero, la cuestión de la tolerancia y el respeto. Entonces, desde mi experiencia y cómo yo viví mi adolescencia, considero que sí hubiera podido tomar o identificarme plenamente en ese sentido, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Continuamos con Francisco, que también estuviste de acuerdo con ese planteamiento. Es que es bien complejo, yo les comentaba, es bien complejo porque situarse nuevamente en una etapa de adolescencia y decir, y nuevamente plantear también esa parte que tú dices, y pensar a grandes rasgos todo lo que haría ese cambio, pues bueno, yo creo que ni siquiera hoy hago una acción y pienso a grandes rasgos lo que esa acción va a tener en un futuro, ¿no? Por eso digo, pues no, o sea, más bien yo creo que es importante que si el joven o lo que sea, que como quiera llamarse, desea eso, que lo tenga, y en algún momento esa decisión va a repercutir para el resto de su vida. No quiero pensar que toda mi vida voy a estar pensando en qué voy a hacer a un futuro, o si va a repercutir en 10, 15 años, 20 años de mi vida, que en algún momento decidí en mi acta de nacimiento no decir que soy Francisco, sino Francisca, ¿no? Entonces, yo creo que
que uno toma decisiones a partir de esa decisión, se va a estar modificando eso que va a estar más adelante, no que voy a pensar siempre lo que está más adelante. Y a mí me molesta mucho pensar en esa parte de que vivimos en un adultocentrismo en donde, bueno, es que ya cuando seas adulto vas a saber lo que realmente es importante, cuando si tú piensas que pues, de niño entonces no era importante, o de adolescente no es importante, pues también es importante el sentir en cada época, ¿no? No es de que el adulto sea la fase culminante y lo más arriba de la evolución, y entonces, y ahí le damos en la torre a cuestiones biologicistas también. No sé, por eso se me complica mucho el pensar nada más esa pregunta como tajantemente si estoy de acuerdo o en desacuerdo, sino hay muchos matices también. Por ejemplo, la situación social que si dice, bueno, pues voy a abrirme ante mis amigos que soy gay y híjole, pues qué van a pensar. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Me quedo ahí, nada más. Sí. Eso es lo interesante, ¿no? Que podamos justamente reflexionar y analizar este tipo de planteamientos que finalmente, pues, pueden llegar en algún momento a tocarnos también en lo personal. Bueno, no lo sabemos. Al final de cuentas, esta decisión es meramente personal. Ricardo, tú de tu parte que dices que estuviste en desacuerdo, ¿por qué razón? Pues la verdad es porque si yo retomo así y me pongo a mis 12 años, 11, 12 años, 13, la verdad es que yo era muy arrebatado en cuestión de emociones. Sí la viví muy complicada en ese sentido. A lo mejor por eso es una cuestión que igual y no generalizo, pero en lo personal, sí, muy arrebatado, ¿no? De repente quería una cosa, luego quería hacer otra. Recuerdo que yo quería ser pintor porque me habían regalado una boina. Recuerdo después también que quería ser músico porque me habían regalado un instrumento. Bueno, ese sí, al final lo fui, pero era como unas cuestiones de decisión, ¿no? ¿Qué me gusta más? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Entonces, entre todo eso también la cuestión como de entender ciertas cuestiones hormonales, porque yo entiendo, ¿no? La cuestión del proceso de la vida de la persona, pues hay muchas cuestiones que llegan a la vida. A mí me pasó mucho, ¿no? De repente era como la cuestión de que, es que sí llegó la cuestión de preguntarme, ¿me gustan los niños o las niñas, no? O sea, la mujer o el hombre, porque de repente tenía amigos que eran muy caritas y yo decía, híjole, no, está muy guapo, y eso que yo estoy viendo, ¿será entonces que yo quiero eso? Pero ya luego con el tiempo me fui dando cuenta que entonces no era una cuestión por una decisión, sino estos cambios hormonales y la cuestión también de la estética a nivel social, que al final de cuentas la parte cultural lo va como censurando mucho, ¿no? No pasa tanto con las mujeres, la verdad quiero abrirme en ese sentido. Las mujeres pueden decir, mira qué bonita se ve esa mujer, ¿no? Esa otra mujer con ese vestido o con ese peinado, pero un hombre pareciera que está como clausurado en la cuestión como de hacia los otros hombres, tratar de decir ese tipo de cosas, ¿no? Como en el de, mira ese hombre qué fuerte se ve, ¿no? O mira qué guapo está. ¿Por qué? Porque la cultura dice que eso está mal, ¿no? Pero es una cuestión que también alcanzamos a ver por cuestiones estéticas y que nos han enseñado, pero no necesariamente significa que yo voy a tomar una decisión, porque también pues es un cambio que yo estoy sufriendo, ¿no? A nivel pues hormonal, interno. Ya más adelante, a lo mejor con más información, con más guía, puedo decidir y decir, bueno, entonces sí era esto lo que yo estaba sintiendo y lo corroboro y justifico. Pero la verdad es que por eso estoy en desacuerdo. Yo era una persona muy, muy arrebatada. Ok, muchas gracias. María Elena, desde tu perspectiva, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, si bien recuerdo mi adolescencia, yo creo que en la adolescencia tenía más preguntas que certezas, ¿no? Uh-huh. Eran preguntas en torno a qué quiero, qué no quiero, ¿es verdad todo lo que me han enseñado mis padres o quiero pensar de manera diferente en diferentes temas políticos, religiosos? Entonces, yo creo que en esa etapa no hay muchas certezas y las certezas que tenemos como que duran muy poco, como bien decía Ricardo. Yo creo que somos como una esponja, ¿no? Que en esa etapa agarramos lo que nos ofrece el exterior porque necesitamos ciertamente la aceptación de los otros. Entonces, en esa aceptación de los otros, de repente nos vamos a hacer darquetos, a ser de cierta tribu urbana, ¿no? Y vestirnos, adquirir cierta cultura. Entonces, somos tan cambiantes en esa etapa que definitivamente no podemos decir que hay ya establecido un criterio acerca de ciertos temas, ¿no? Más bien, creo que también pueden influenciar lo que está en nosotros, ese deseo de aceptación, pero también lo que está afuera.
en relación a los medios de comunicación. Un adolescente es tan influenciable por aquellas personas que son nuestros ideales, como artistas, no sé, como todos aquellos mensajes que nos mandan a través de los medios. Y definitivamente ahorita hay tantos mensajes en los medios que te dicen tú no tienes una identidad, ¿no? Tú escoge la que tú quieras. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos agarrar eso que nos ofrece el mundo, siendo ahorita como unas esponjas y decimos, sí, no tenemos identidad, yo puedo hacer lo que yo quiera? Porque es lo que te ofrecen los medios de comunicación, o te venden ciertos ideales. Entonces, a lo mejor en mi época, hace más de 30 años, no te vendían tantas cosas como las que te venden ahora. Entonces, ahorita estos medios de comunicación, claro que tienen relevancia en qué tendencias están agarrando los jóvenes. Ahora vemos, por ejemplo, lo que te venden de belleza, ya es una belleza un poco sin diferenciación entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Si mal no recuerdo, hubo una campaña en la cual estuvieron muchas marcas famosas que se unieron a todo este movimiento, ¿no? No hay identidad, la ropa ya el hombre, la mujer te lo puedes poner de igual manera. Entonces, definitivamente esto va a tener influencia sobre los jóvenes. ¿Para qué voy a preferir o qué no voy a preferir? Porque estoy en esa fase de querer ser aceptado por este grupo. ¿Y qué está comprando este grupo? Pues está comprando eso que le están vendiendo los medios de comunicación. Excelente, muchísimas gracias. Eric, de tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, porque en este contexto uno apenas también comienza como a desarrollarse, como que empieza a ampliarse de los conocimientos que son las herramientas que te conllevan a como a permear todo ese cambio, ¿no? Todo esto que está actualmente transcurriendo y que se está aceptando. Y en ese entonces, por la época, no se daba, no se restaba, incluso yo creo que se diera este tipo de cambios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues yo sí, si pudiera compartirles mi experiencia personal en la acción de esas épocas de mi adolescencia, ya hubiera querido tener una noción de qué repercusión pudieran llegar a tener mis acciones en el futuro, ¿no? Cuando en realidad, pues no, o sea, tanto yo como mis mismos compañeros que yo observaba y con los que convivía, probablemente son reacciones inmediatas, impulsivas a los estímulos del presente, ¿no? Fundamentalmente. O sea, creo que poca dimensión y claridad llegamos a tener respecto a las cosas que pudieran representar alguna proyección personal, ¿no? Hacia el futuro. Y en aspectos de la sexualidad, pues igualmente, ¿no? O sea, ya hubiera querido yo haber tenido a lo mejor la experiencia de Ernesto con su familia y con sus padres, ¿no? En ese sentido, como con esa apertura, con esa claridad y esa flexibilidad. Y creo que incluso en la actualidad aún sigue siendo, ¿no? Un motivo de necesidad el hecho de que se trabajen sobre esos temas de la sexualidad en la época actual, ¿no? Porque incluso todavía vemos manifestadas pues muchas dudas, muchas consecuencias, conductas a un nivel de algunos aspectos ya más concretos como enfermedades de transmisión sexual, embarazos adolescentes, que desde mi perspectiva son una consecuencia precisamente del poco trabajo que se sigue haciendo en el campo del estudio de la sexualidad, ¿no? De la sexualidad humana en la etapa de los jóvenes y adolescentes. Entonces, no, pues en mi caso personal, pues no. Muy poca claridad podría yo haber tenido en su momento sobre este tipo de consecuencias o repercusiones, porque finalmente en estos lineamientos es algo que se espera por parte de los jóvenes que acuden a hacer este cambio, ¿no? O sea, que tengan un conocimiento pleno y completo de esa trascendencia a un nivel jurídico y administrativo que pudiera llegar a traer consigo este cambio, ¿no? Entonces, yo me preguntaría si efectivamente, o cómo poder garantizar o cómo poder confirmar de que efectivamente es posible que este joven lo tenga, ¿no? Con esta claridad. Pero bueno, de ahí vamos a seguir a la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Porque también aquí plantea que se requiere, es necesario, digamos que no solamente es de que él por su propia cuenta, él o la joven, tome la decisión de hacer este cambio, ¿no? Se requiere una autorización escrita por parte de papá, por parte de mamá, del adolescente que él determine. Pero bueno, si este fuera el caso de ustedes, que algunos tienen hijos o tienen hijas, y si alguno de ellos
a los 12, 13 años les dijera, oye, quiero que me autorices mi cambio de identidad de género, ¿ustedes estarían de acuerdo o no en otorgarle esa autorización? Y siempre me pones contra la pared. O sea, De eso se trata, que aquí... Bueno, así nada más, ¿de acuerdo o en desacuerdo? No se vale abstenerse. No, ni mitad tampoco. No, Okay. o sea, ya después puedes desarrollar tu respuesta, ¿no? Pero sí, ¿de acuerdo o desacuerdo? Desacuerdo. Desacuerdo. Francisco, ¿de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Y desde antes, yo creo todavía, pero bueno. Ok, Ricardo, ¿de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Eric, ¿de acuerdo o en desacuerdo? También en desacuerdo. Elena, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Y yo en desacuerdo también. Bueno, aquí el único que estuvo de acuerdo es Francisco, así que vamos a iniciar con él. A ver, ¿qué es lo que nos tienes que decir? Porque dices que incluso desde antes de los 12, ¿no? Sí. Me parece que es interesante, va a ser interesante tu planteamiento. Bien, yo creo que más bien aquí cabe preguntarse más bien qué es la situación de padre, más que si de leyes o de algo más, es la crianza, si hay esa apertura de que el niño o niña se sienta de cierta manera, yo creo que el padre, pues, lo único que puede hacer en este caso es apoyar. En esa decisión, pues yo creo que si de por sí tiene el peso social allá afuera y en familia, por lo menos tener un apoyo que es el que le puede brindar aquella figura paterna, materna, y pues si a lo mejor legalmente no puede haber el cambio, pero que en su casa se sienta que no pasa nada, o sea, que haya aceptación y que haya amor, sea lo que sea, que eso no importa, pues no modifica aquí la dinámica familiar, sino que es una cosa que no me corresponde a mí decidir, ni a nadie más decidir, que ella va a decidirlo en el momento en que ella tenga que decidirlo, y si el día del domingo quiere ser X y el día del lunes quiere ser Y, pues ya es decisión de ella, ¿no? Es como que nuevamente centrarse como que el padre, que es el que tiene el poder sobre los hijos, ¿no? Es casi, es decir, yo voy a decir con quién te casa, y si me da unos chivos, pues, o una vaca, pues adelante, ¿no? No, yo creo que más, ya se ha abierto mucho la sociedad, y que la posición de padre es sí como guía, pero también como ese apoyo en donde se sienta libre de poder expresarse, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias por compartirlo. Ernesto, de tu parte, digo que estuviste en desacuerdo y con muchas dudas. A ver, ¿cuál puede ser tu respuesta? Es muy complicado, sobre todo porque ahorita mi hijo tiene 11 años, ¿no? Estaría un año justo, ¿no? De que se... pero también creo que no es un asunto que vaya generándose de la noche a la mañana, ¿no? Era algo también que iba a comentar hace un momento, que no es una decisión o un pensamiento, sentimiento, como lo queramos ver, que surja, no sé, te duermes y sueñas que estás en otro cuerpo que no es el tuyo, y despiertas diciendo, ¿sabes qué? Me gustó la experiencia del sueño, voy a ir y me cambio, ¿no? Desde lo jurídico. Siento que esto se empieza a manifestar, como dice Francisco, y desde antes lo apoyaría, y estoy más en ese sentido, ¿no? Siempre tener el apoyo por parte de los padres, ese amor que mencionaba Francisco debe de prevalecer sobre todas las cosas, pero yo decía en desacuerdo no porque no quisiera que lo hiciera, sino en desacuerdo por el asunto social, ¿no? Regresándome como a la pregunta de si la sociedad está preparada, justo por eso yo le diría, ¿sabes qué? Te apoyo en tu identidad, te apoyo en tu orientación o en todo este aspecto, pero en el asunto social, llevarlo ya a ese nivel, a esa edad, aguántame tantito, ¿no? Vamos hablando aquí en casa, en tu escuela, con tus amigos, con tus círculos sociales, pero ya plenamente en un asunto legal y de papel, te vamos a acompañar, pero no en este momento, por el asunto social. No sé si me explico, es que sí es muy difícil, pero por el asunto social, por eso decía que estaba en desacuerdo. Ajá, pero entonces la autorización tal cual por escrito, ¿tú no se la darías? No, en ese momento no. Ok, muy bien, gracias. Ricardo, de tu parte, ¿tú te viste usted en desacuerdo? ¿Cuál es tu opinión? Pues sí,
Aclarando pues que no tengo hijos, creo que ahí también es algo bien importante. Todos los que están aquí yo sé que ya tienen hijos, bueno, a excepción también de César. César y yo no tenemos. Pero bueno, yo viéndolo desde ese punto de vista y también porque me tocó gran parte de vivir esta parte con mis sobrinos, que ya ahorita ya son adolescentes de mayores de edad, pero también me tocó cuidarlos, estar como al pendiente de eso y también el trabajo que se ha hecho de manera profesional con algunos padres de familia. Me he dado cuenta que sí, es importante el apoyo que se le puede brindar al hijo, la escucha, el acompañamiento, pero también tratar de guiar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué situaciones están pasando? Como la guía que había yo comentado, que en algún momento a lo mejor hizo falta cuando yo era adolescente, para conocer ciertas cosas, ¿no? Por eso estoy como en desacuerdo, como en la parte de que no, pues no te voy a dar eso, porque a lo mejor lo que estás pensando probablemente sea una cuestión pasajera, sea una cuestión de arrebato, sea una cuestión de moda, sea una cuestión de cualquier otra situación que a lo mejor esté como identificándose en algún punto. Aclararlo, ¿no? Yo creo que ya posterior aclarándolo, adelante, mientras hay una cuestión como más certera respecto a la información que tiene y lo que también está sintiendo, estaría de acuerdo, pero en ese momento y en esas circunstancias, en desacuerdo. Ok, muy bien, gracias Ricardo. Elena, de tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, yo sí soy madre de dos pequeñas y estoy en desacuerdo porque yo creo que hay que cuestionarnos cuál es el rol de nosotros como padres, ¿verdad? En relación con nuestros hijos. Nuestro rol será dejar que ellos sean llevados de un lado a otro de acuerdo a ciertas ideas que a lo mejor en su adolescencia tengan, que puedan estar, como bien decía Ricardo, a veces tan fluctuantes. ¿Cuál será ahí el rol que yo tengo como mamá? Yo creo que mi rol principal es lograr que mis hijos lleguen a la autonomía, pero la autonomía está muy ligada a la responsabilidad. Y definitivamente veo tantos casos de adolescentes que quieren entrar a iniciarse en la vida sexual y se encuentran con la responsabilidad de un embarazo no deseado y dicen, no, yo me regreso a la etapa de niños, yo no puedo hacerme cargo de esto. Vemos tantas también estadísticas que nos dicen que de las principales causas de muerte en adolescentes son por accidentes automovilísticos, que bien como decía también César, muchas veces los adolescentes actúan en el aquí y en el ahora sin pensar en consecuencias. Entonces yo como padre realmente podré dejarle a mi hijo y firmar un papel que dice que él puede tomar esta decisión que va a lo mejor a trascender no solamente en este momento de su vida, sino años posteriores. Entonces, realmente, si a veces los adolescentes no quieren ni recoger su cuarto, o sea, no se quieren hacer responsables ni siquiera del cuidado de su cuarto. A veces hay adolescentes que los tienes que meter a bañar porque no se quieren bañar en 2-3 días. O sea, se me hace tan increíble que podamos decir que ellos ya son individuos adultos que pueden decidir y tomar decisiones que trasciendan en su vida futura. Entonces yo como padre, yo creo que yo no firmaría eso, pero obviamente mi trabajo es acompañar a mi hijo. Entre más pequeño, más tengo que estar ahí, guiándolo, ¿verdad? Guiándolo y entre más vaya creciendo y madurando, es la etapa en la que lo tengo que ir soltando, conforme vaya mostrando esa autonomía y esa responsabilidad. Porque todos quieren la autonomía, pero no todos quieren la responsabilidad de las acciones que tomamos. Entonces, yo creo que tenemos que tomar ese panorama amplio, ¿no? De también nuestra responsabilidad como padres. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Eric, de tu parte, en tu perspectiva, ¿por qué estás en desacuerdo? Porque primero yo, como padre de familia, soy padre de 2 hijos, los llevaría primero a su formación para que tengan un desarrollo sano, y también, por ese lado, inculcarles, enseñarles que un documento, pues no los va a llevar por el lado de definirse, sino que no depende de un documento, sino de ellos mismos, más que nada por este aspecto.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, de mi parte lo que podría complementar en este sentido es que, bueno, a lo mejor probablemente no tengo hijos y por eso mi opinión tal vez sea muy tajante al respecto, pero sin embargo, yo fui hijo, ¿no? O yo soy hijo, entonces puedo ponerme en el papel de quien podría llegar a requerir o solicitar a lo mejor este tipo de autorización por escrita, ¿no? Y que si yo me pondría en ese papel y hubiera tenido a mis padres en ese momento que pudieran estar ante esa disyuntiva, híjole, si yo lo veo ahorita a la distancia, diría, no, pues no, o sea, que no me la den, ¿no? O sea, porque yo en ese momento claramente pues no tengo la posibilidad como de poder, el poder discernir justamente lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Con respecto a esta proyección, estas consecuencias. Y entonces, aunque yo me hubiera puesto así como mal, ¿no? Haciendo una exigencia de esta autorización, pues creo que lo más conveniente en ese momento habría sido que no, que sí hubieran esperado un poco más. Y eso me plantea justamente desde la otra perspectiva, ¿no? En el caso de que yo fuera padre o en el futuro lo sea, pues evidentemente yo también, basándome en las consideraciones o planteamientos legales, que finalmente todo menor de 18 años es dependiente mío y que cualquier acción que realice repercute en la forma en cómo yo voy a responder ante ellas, pues entonces yo diría, no, pues no, hasta que cumpla los 18, ya cuando seas tú quien pueda decidir, ¿no? En esta perspectiva sobre este tipo de aspecto, pues ya lo podrás hacer. Pero bueno, ese sería el planteamiento en un entorno o en una situación en donde todavía no existieran ese tipo de lineamientos. La realidad es que ya existe, al menos en la Ciudad de México. No sé qué repercusiones pueda tener en el resto de la República, pero la tendencia, por cómo se han venido luego presentando algunas otras reglas o normas, es de que cada vez se extienda, ¿no? a más localidades. Pero mientras eso no esté presente, digamos, donde yo resida, pues todavía, desde mi perspectiva, es pues hasta que tenga los 18, ¿no? Ese será como el planteamiento. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Pero bueno, ya una última pregunta, y eso se deriva precisamente de que no necesariamente los chicos requieren la autorización por escrito de los padres. Si ellos solo manifiestan bajo protesta de decir verdad que dicha persona está ausente, desaparecida o que no ha tenido noticias suyas, ¿no creen que esto se pueda prestar a que los adolescentes mientan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo, Ernesto? Sí, estoy de acuerdo en el planteamiento de que pueden mentir. ¿Francisco? Sí, también estoy de acuerdo. ¿Ricardo? Sí, también estoy de acuerdo. ¿Eric? Sí, podría presentarse esa situación. ¿Elena? Sí, estoy de acuerdo. Y yo también estoy de acuerdo. O sea, se presta, ¿no? Porque finalmente, o sea, creo que, pues sí, ¿no? A esa edad, pues creo que es también, digo, no es que lo reservamos únicamente a esa edad, ¿no? Pero es más común, ¿no? Que tanto los niños o los adolescentes pues puedan llegar a mentir en ese tipo de situaciones, circunstancias, porque incluso así tal cual como está redactado, no se requiere de la autorización de ambos padres, ¿no? Con que haya uno que el adolescente elija, que es el que quiere que le haga esta carta, no se requiere que los dos estén de acuerdo. Es posible que el otro ni enterado esté, ¿no? Y que simplemente le llegue la sorpresa. Pero bueno, ¿quisieran desarrollar un poco más esta respuesta, Ernesto? Sí, yo de hecho tenía como esa duda, como que veía ahí esa laguna, pero ya que lo aclaras, entonces pues sí se presta a que lo que han estado comentando varios, ¿no? Como este impulso que decía Ricardo, que era muy arrebatado, de decir, oye, no, hasta se pone de acuerdo con el amigo, oye, vamos a hacer esto y llegamos con el documento, a ver cómo reaccionan nuestros padres. Bueno, pero creo que también estaría hablando de la competencia del organismo que accede, ¿no? Que no se pone a investigar. Yo creo que debe ser un asunto más serio respecto a ellos, que solamente recibir al adolescente sin, como dicen, nada más con la bajo protesta de decir verdad, que no lo encuentran o algo así, lo habías leído antes, pues es como muy delicado. Entonces, pues también tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? Bien, muchas gracias. Francisco, ¿te gustaría complementar algo más acerca de este planteamiento? Sí, yo creo que es bien fácil. Entonces, esa situación, no digo pues que los adolescentes no mientan. Yo creo que no es algo
de los adolescentes, de los niños, sino pues también los adultos, ¿no? O sea, nuevamente, o sea, generando pues la cuestión de que el adolescente pudiera ser el único malo del cuento, ¿no? Porque supuestamente hay un caos, no sé. No, yo creo que más bien hay lagunas legales, problemas que se pueden generar también como para la corrupción. Es decir, pues te doy una lana y tú dices, pues aceptas que... O sea, lo que pueda llegar a juntar también un adolescente de 12 años, obviamente. Pero sí, o sea, hay cuestiones que se tendría que revisar con el órgano mismo. Es decir, pues en el registro civil o no sé quién era el que realmente esté haciendo este tipo de transacción. Pero pues es muy fácil, creo yo, entonces. Ánimo, hay que hacerlo entonces todo. Ya ahí vio negocio Francisco, ¿no? Ya me imagino, claro. A los adultos afuera del registro civil, quieres hacer el cambio, tanto te va a costar. No, sí, muy interesante. Ricardo, de tu parte, ¿por qué estás de acuerdo? Digo, es la primera vez en que todos coincidimos con la respuesta, sí. ¿No? Estamos de acuerdo. Pues yo creo que es porque recordamos mucho nuestra adolescencia, ¿no? Y que en algún momento tuvimos que mentir, a lo mejor para salarnos una clase, para poder salir de la casa, ¿no? Para decir otra cosa y tapar otra. Y yo creo que en esta situación, como dice Ernesto, puede ser muy fácil porque entre los amigos, entre la broma, porque llegan a ser bromas pesadas. El reto, ¿no? Ajá, a que no te atreves, ¿no? O pierdes un juego y te va a tocar hacerlo, ¿no? Sí te va a tocar porque lo apostaste. Entonces, de repente, eso mismo. Estamos hablando de un nivel en el ser humano que no hay una cuestión, pues, muy seria respecto a algún tipo de situaciones, ¿no? Porque ¿qué tal si también la persona, si quiere hacerlo porque lo está sintiendo, pero quiere estar demostrando que, pues, sí tiene como estas agallas para poder jugar y apostar? Y al final se puede confundir ciertas cosas y no se ve de manera seria, porque también estamos en el ámbito en donde queremos entrar en ciertos círculos sociales y entonces se modifica mucha cosa. Entonces sí creo que puedan llegar a mentir. Ok, muchas gracias. Elena, ¿te gustaría complementar tu respuesta? Sí, muchas gracias. Pues yo creo que en esta cuestión legal pues siempre pueden existir ciertas lagunas, ¿no? Que puedan dar cabida a esto que ustedes mencionan, de que el adolescente pudiera mentir, ¿no? Para salirse con la suya o para hacer lo que él desea. Y definitivamente no podemos descontextualizar algunas características que tienen los adolescentes, y precisamente una de ellas es esta rebeldía. ¿Cuántas veces no hicimos cosas porque el papá dijo que no y yo dije que sí? Simplemente no tanto el deseo, sino el hecho de ganar, ¿no? De ganarle al otro del cual me quiero diferenciar. Y también, o sea, no podemos descontextualizar que a veces en la familia hay ciertos conflictos, aún entre los padres, en donde se suscitan ciertas alianzas, sobre todo a veces cuando hay divorcios complicados o hay separaciones, en la que los padres acceden a ciertas cosas con los hijos con tal de que sea el medio de darle la torre al otro, ¿no? Entonces hay tantas cuestiones que a lo mejor no se consideran en el plano psicológico, en el plano de las relaciones familiares, y simplemente se están yendo desde esta perspectiva pues legal, sin tomar en cuenta estas consideraciones. Muy bien, muchas gracias. Eric, de tu parte, ¿por qué estás de acuerdo? Porque sí se podría dar, pero sin embargo creo que viene también vienen ciertas normas o requisitos que se les están pidiendo, por ejemplo, una entrevista con el juez, y aparte también va de la mano también con un apoyo psicológico, donde también se les hace una evaluación para estudiar si realmente existe o no este interés por parte del adolescente para adquirir ese cambio en su documento del acta de nacimiento. Así es, me parece muy interesante algo que nos aporta, por ejemplo, de acá también Ernesto, ¿no? En el chat, que nos dice que además de que los adolescentes de 12 años no necesariamente se juntan con gente de su edad. En ocasiones, pues también se llegan a juntar con amigos mayores de edad y de los cuales pues también tienen una clara influencia, ¿no? No nada más en este aspecto, sino en muchos otros que incluso también conducen a que de pronto, como lo comentaba Elena, ¿no? Tiendan a ponerse en confrontación con los adultos, con sus propios padres, y nada más por
llevar la contraria, pues puedan estar también exponiéndose a este tipo de decisiones. Bueno, en general me parece que todos los aportes finalmente nos ayudan a que podamos continuar con esta reflexión, ¿no? Y es la invitación precisamente a que nuestro auditorio pueda también compartirnos todas sus respuestas ante estas mismas preguntas u otras que les hayan surgido y que también detonen o desencadenen la discusión y el análisis de estos temas. Ahorita por lo pronto, pues bueno, vamos a pasar a una muy breve dinámica en la que, bueno, voy a pedirles a dos de ustedes, de acuerdo a las respuestas que fueron dando y que me parece que son como interesantes en el sentido de lo que pueden generar o desencadenar, me gustaría pedirle a Francisco que asuma el rol de papá, además de pues que él realmente es padre. Y en este caso, yo creo que lo voy a pedir a Ricardo, que tú asumas el rol de hijo. Y aquí el punto es que en tu caso, Ricardo, pues tú vas a ser un adolescente de 12 años que vas a dirigirte a tu papá para pedirle autorización para el cambio de identidad de género, para ver qué te responde. Órale. Ustedes déjense llevar, ¿eh? Aquí no estamos manejando directrices de cómo tengan que conducirse, ¿no? Ya ustedes desde su perspectiva sí lo pueden desarrollar, ¿de acuerdo? Va que va. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, entonces comenzamos. Luces, cámara, acción. Hola papá, ¿estás ocupado? No, ¿qué pasó, hijo? Dime, ¿qué te trae? Pues he querido platicar un tema contigo que he traído comúnmente en la cabeza, he platicado con mis amigos, pero pues es algo que me inquieta bastante y ahorita estoy revisando una cuestión de noticias aquí en Facebook, ahorita que estaba en mi cuarto, y pues me gustaría platicar contigo de este tema. No sé si tengas el espacio para poder platicar. Claro que sí, vamos a platicar, André. ¿Qué es la noticia? A ver. Pues estaba viendo una noticia en que pues ya algunos adolescentes de mi edad pues ya pueden tomar una decisión si quieren cambiar de género, y yo no me he sentido muy bien en ese sentido. O sea, no me he sentido bien en la cuestión como a nivel social, todo lo que pues se ha impuesto, ¿no? De que qué me tiene que gustar, qué tengo que hacer. La verdad es que me llena la cabeza de muchas cosas y yo no estoy muy de acuerdo en todo lo que me está pasando. Y pues la verdad quisiera dar este paso de poder pues cambiarme, ¿no? Poder hacer todo este proceso, y pues quería platicar contigo para saber también qué piensas. Sí, bien, me parece bien que platiquemos, sobre todo porque es una decisión bastante importante. ¿Has pensado, por ejemplo, qué pasará con tus amigos? ¿Qué van a decir? En este caso, si se enteran, obviamente, tienes también todo el derecho a decir, hacer esto en privado y que solamente pues, ciertas personas se enteren, o que pues, abiertamente tú lo digas a todos. Bueno, la verdad es que no lo había pensado así. Yo me estoy sintiendo diferente. No me importa lo que digan los demás, no, yo quiero sentirme como yo me estoy sintiendo, quiero sentirme libre, quiero sentir que puedo hacer las cosas que yo quiero sin que me tengan que decir otra persona, ¿no? Otras personas o todas las demás de mis amigos que tengo que hacer. Entonces, pues sí, yo estoy muy de acuerdo en poder hacerlo por esa parte. ¿Y crees que este trámite va a beneficiar en algo si tú estás decidido, que sabes lo que eres, y que un papel o un órgano o una institución diga lo es o no lo es importante para ti? Pues yo creo que sí, porque es como cuando, no sé, lo pienso y digo, cuando tenga mi credencial de lector, ¿no? Ya a los 18, ya puedo mostrarlo en todos lados, ¿no? Ya puedo verme como con esa importancia, y creo que esa parte de tener ese documento me ayudaría bastante a sentirme más centrado, a estar más completo. Pues claro, entonces podríamos platicarlo también con tu mamá y vemos también si también está de acuerdo ella. Entonces, me parece bien, vamos a platicarlo y nosotros ponemos la fecha. No sé qué día te gustaría ir. Oye, pero mi mamá se va a enojar, ya es como mi mamá, ya es que se pone como muy alterada y luego va a empezar con sus cosas de que por qué ando con tonterías. Me da mucho miedo, papá, no sé, yo creo que mejor nada más contigo, no hay que decirle a ella. Bueno, creo que esa es algo que tenemos que platicar los tres. No es una decisión que solamente, aunque sea una decisión tuya, necesitamos platicarlo con tu mamá porque es importante. No podemos saltarnos a una parte de la familia que es ella, y entonces tenemos que de alguna manera convencerla en qué te va a beneficiar, en qué te puede ayudar que este trámite sea hecho. ¿Qué te parece?
pero no va a querer y se va a enojar conmigo, me va a regañar. No, papá, me da miedo, la verdad. Mira, yo hablo con ella y de todos modos yo le intento convencer nosotros solos. Está bien, papá, está bien. Muy bien, corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Muy bien. ¿Nos podrían compartir así su retroalimentación? Así quien guste, ustedes que participaron en la dinámica, o sea, ¿de qué se dieron cuenta o qué cosas nuevas surgieron en la medida en que iban desarrollando el diálogo? O también Ernesto, Elena, Eric, algo que a ustedes les haya llamado la atención de esta dinámica. Pues principalmente yo sí quiero hacer como mención de esto. A Francisco nos conocimos desde la preparatoria y también cursamos la misma licenciatura y somos ahí como siendo amigos desde siempre. Y también teníamos una actividad de teatro. No sé si Pancho por ahí se acuerda, pero nos gustaba mucho en esa parte meternos y la verdad es que, bueno, ahorita sí retomé mucho esa parte y que estuve el vínculo con Francisco, pues a mí hizo un poquito más de poder abrirme en esa parte, pero sí meterme mucho como en la etapa de los 12 años, cómo me sentía yo y qué hubiera pasado si yo hubiera querido realizar este trámite. Entonces me basé mucho en ese sentido porque recuerdo mucho que era qué iban a decir los demás, pero que también no se me hacía justo muchas cuestiones, ¿no? Y ahorita que lo recuerdo, sí me cae como el 20, ¿no? De decir, bueno, es que sí, cuando tenía 12 no veía muchas cuestiones a nivel racional, más racional, social y repercusiones, y como mencionaba Marielena, la parte de hacerme responsable de otras cosas, y entonces por eso muchas situaciones se me hacían injustas, ¿no? Y es por eso que de repente llegué a ser rebelde o no quería cuando me decían haz esto, no lo voy a hacer, no lo hagas, lo voy a hacer, y llevar la contraria. Entonces como todo este mar de información y que a lo mejor va saliendo porque se racionaliza la emoción, es mucho más fuerte lo que yo estoy sintiendo que a lo mejor una cuestión de responsabilidad por una decisión tan fuerte. Muy bien, muchas gracias. Francisco, ¿algo que nos quieras comentar? Bien, yo creo que algo que no había yo pensado o tomado en cuenta, pues esa parte de la pareja, ¿no? Porque muchas veces, pues si eres papá soltero o mamá soltera y la decisión te toca a ti solito, ¿no? Pero cuando hay una pareja y una de las partes no está de acuerdo, pues eso es donde se complica mucho la situación. Con respecto, pues también de la actividad me sentí muy cómodo. Yo conozco a Ricardo ya también de muchos años y yo creo que la parte de la amistad entre nosotros, entre los otros compañeros ahí en psicología, hace a uno que se abra como un poquito la mente machista que uno a lo mejor genera y que no del todo se va a quitar, obviamente, pero que si dices, bueno, darle un abrazo, darle un beso en el cachete a un amigo, a una persona, pues no tiene nada de malo, ¿no? Que así como que había muchos que sí se decían, a ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué hay tanto acercamiento, ese abrazo o así? Y pues no indica que realmente pues no afecta tu percepción o tu gusto. Bueno, no hay problema, ¿no? Y yo creo que sí, algo importante ahí es esa parte de la pareja, no dejarla de lado, porque la familia es un vínculo y no se puede tomar una decisión tan importante. Y bueno, otra cosa que cabe resaltar, pues también dentro de los derechos humanos está el derecho del niño de tener sus datos personales como confidenciales. Entonces, si el niño hace el trámite o la adolescente hace el trámite, puede él o ella pues decir, bueno, ya lo hice, pero no quiero que se sepa, ¿no? Uy, pero toda la repercusión que sí tendría a nivel académico, ¿no? Porque evidentemente va a aparecer en las listas con un nombre diferente, ¿no? Entonces, ahí creo que sí va a tener, o podría llegar a tener un impacto, ¿no? Eric, levantaste tu mano, ¿quieres comentar algo? Sí, sobre la dinámica, me pareció muy, muy, muy bien, y algo de lo que observé, por ejemplo, en el caso de Francisco, fue el cuestionamiento que le realizó acerca de ese trámite, si este tipo de documento o órgano le beneficiaría en el aspecto de su vida personal. Y a lo que en el segundo aspecto sobre la actuación de Ricardo, él respondió que ese trámite sí le beneficiaría en el aspecto personal, porque él ya quiere verse en un futuro con esa libertad de definir, de tener ya su definición en su documento. Así es, muy bien. Elena, ¿también nos quieres aportar algo más? En esta parte donde hablaban acerca de los beneficios de
de este procedimiento de cambiar el acta, encontré que existen como muchas fantasías, ¿no? En torno al que estaba haciendo el papel de adolescente, porque decía, es que cuando yo logre hacer esto, me voy a sentir con más libertad, más seguro, voy a poder relacionarme como con los demás de mejor manera. Pero yo preguntaría, ¿realmente eso sí se logrará con el simple cambio del acta? ¿O es más bien un proceso en donde sigue conflictuándote con cuestiones como hablábamos, sociales? Entonces, muchas veces cuando somos adolescentes sí tenemos muchas fantasías en torno a ciertas cosas, ¿no? Fantaseamos en torno al amor, en torno a las relaciones, cosas que a veces nada tiene que ver con la realidad. Entonces yo me preguntaría, ¿realmente ese pensamiento de este adolescente que decía con cambiar el acta, o sea, mi vida va a ser mejor? ¿Realmente sería así? Me preguntaría, ¿no? Y la otra parte, ¿cómo ahí el adolescente logra establecer como un vínculo con su papá en el cual logra obtener como el apoyo de acuerdo a estos deseos de que va a estar mejor? Y se forma una alianza, ¿no? Entre el padre y el hijo, y hay que ver la posición de la madre, ¿no? Porque a veces esas alianzas pueden generar, tú no quieres entrar en conflicto con el otro, pero el hacer alianza con alguno de los padres, siempre va a generar un conflicto, ¿no? La cuestión aquí es que los padres tienen que establecer un vínculo, o sea, si se va a hablar de algo tan importante como eso, antes de yo a lo mejor mostrar totalmente mi apoyo, debería de hablarlo con la pareja, ¿no? Y establecer esta comunicación entre los tres, porque aquí ya hubo una conversación en donde ya quedaron de acuerdo y el papá se olvidó de la mamá, ¿no? O sea, él le dijo, sí, yo te voy a apoyar, se le olvidó la mamá. Y cuando Ricardo le recuerda que ahí estaba la mamá y el carácter que tiene la mamá, dice, caray, hay que meterle la ecuación, ¿no? Entonces puede pasar eso en la realidad, y pasa mucho en la terapia. Ernesto, tú de tu parte, ¿qué cosas te llamaron la atención, o desde tu perspectiva a lo mejor lo habrías planteado de una manera diferente o algo distinto a lo que observaste? Al final de cuentas tú también eres papá, ¿no? Y también, ¿no? Desde tu perspectiva particular nos puedes brindar algún tipo de aporte. Gracias, sí, pues me gustó la dinámica y los roles que manejaron tanto Ricardo como Francisco. Y bueno, a mí se me viene a la mente la canción del Gran Varón, ¿no? Como que justamente se cambia de ciudad y el papá sin avisar va y lo visita y le dice: hola papá, ¿cómo estás? Y el otro se sorprende. Entonces yo creo que como lo manejaron en la dinámica, es una cuestión de una buena comunicación en familia, principalmente una buena comunicación de familia, y establecer dentro de la familia la cuestión de el respeto, la moral, ¿no? Mencionaba a María Elena, ya se le olvidó la mamá. No creo que se le haya olvidado, más bien creo que yo como padre también me pongo en ese papel. Creo que lo primero era como contener al hijo, ¿no? Si llega con esta pregunta, que no es una pregunta de como tipo, ¿qué vamos a cenar en la noche? Y se te antoja pizza, sí, bueno, entonces pizza, y aunque la mamá no quiera, ¿no? Acá más bien era una pregunta que tiene que ver también con su estilo de vida futura, por eso me imagino que así lo planteó Ricardo, ¿no? Ya cuando cumpla 18 años y todo este rollo. Y que obviamente me gustó mucho el hecho de que Francisco le dijo: no, espérate, somos una familia y yo no puedo quitar a una parte importante de la familia, dígase tu mamá, o si tiene hermanos, dígase tu hermano, porque también lo afectaría, ¿no? Uno pensaría que es solamente una decisión que va a afectar a uno, a un individuo, y ya los demás siguen con su vida, ¿no? Es una decisión que va a cambiar la dinámica en todos los aspectos y para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y bueno, por el momento eso. Gracias. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias también a ustedes por su participación. Me parece que es una dinámica que nos permite también ir
dándonos la oportunidad de ponernos en ese papel, ¿no? ¿Y yo qué haría? ¿Cómo actuaría tanto como hijo, como padre o como madre ante este tipo de circunstancia, para también yo irme poniendo a prueba, ¿no? Con respecto a mis propios opiniones y mis propios juicios o prejuicios con respecto a este tema, y creo que es una excelente oportunidad para hacerlo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya nada más nos restaría el que nos puedan compartir si es que tienen algún recurso que pueda servirle a nuestro auditorio para seguir conociendo acerca de este tema, seguir explorando, seguir reflexionando, discutiendo acerca de él, que nos lo puedan compartir. Y si además también nos quieren compartir sus formas de contacto para que directamente puedan dirigirse para resolver alguno de estos temas o algún otro, ¿no?, de lo que está aconteciendo en su vida, pues también puedan hacerlo con toda confianza. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Luis Ernesto, ¿te gustaría comenzar? Sí, gracias. Bueno, a mí se me viene a la mente dos programas que pudiéramos observar como esta situación de la cuestión de identidad. Uno es 100 días para enamorarnos, que está en Netflix, pero específicamente el caso de Alex, que justamente en varios capítulos pasan como este proceso de identidad y todo lo que sufre Alex por no sentirse mujer, sino sentirse hombre. Y en libros yo recomendaría el libro de Elizabeth Rudinesco, de La familia en desorden. Ahí, bueno, al final de ese libro toca el tema de la adopción en parejas homoparentales. Entonces creo que también sería muy, muy interesante, y pues bueno, hay más textos, más bibliografía, pero por mientras esos. Gracias. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Francisco, de tu parte, ¿tendrás algún recurso que quisieras compartirnos? Bien, gracias. A mí me gustó mucho, bueno, me gustaría que si pueden ver la película también que se ve en Netflix, Yo no soy un hombre fácil, es una francesa. Una película muy interesante en donde se cambia el rol, en donde un hombre pasa a un mundo en donde las mujeres hacen la misma violencia de género contra los hombres, y se siente, está bonita, es como de risa, es comedia. Y de textos me gustaría recomendarles el de Manifiesto Contrasexual, y pues yo creo que con ese es más que suficiente. Muy bien, excelente. De Paul Preciado. Va. Muy bien, muchísimas gracias. Ricardo, de tu parte, ¿algo que compartirnos? Sí, la verdad es que, bueno, mientras estábamos platicando ahorita y la cuestión de las preguntas, recordé una película muy buena que se llama Mi vida en rosa. Es una película francesa del 97, de un niño que empieza a tener como este gusto por tratar de ser niña y empieza a explicar desde su punto de vista cómo es que se siente y cómo es la cuestión social. Se me hace muy buena, la verdad. Es una película de corta de cine de arte y es del 97, ¿no? Entonces sí causó mucha controversia, pero es algo bien interesante alcanzar a poder verla, y ya después, a lo mejor de escuchar este podcast, poder ver la película. Tenemos varias ideas. El otro es un documental también muy, muy interesante. Es de la BBC, que se llama El niño que fue criado como niña. Fue una cuestión de un experimento que realizaron. No les espoleo, pero está muy, muy interesante porque fueron unos gemelos que nacieron y al momento de hacer la circuncisión con un bisturí electrónico, a uno le atrofian el pene y entonces le hacen ahí el cambio de sexo, pero pues siendo pues así de meses el bebé, pues nunca le dicen, mientras va creciendo van como insertando ciertas cuestiones y ahí se dan cuenta que no tiene que ver una cuestión social ni genética y empieza a ver una cuestión muy interesante. Yo se los recomiendo bastante, no les espoleo bien de todo para que sí lo alcancen a ver. Y en cuestión de literatura, sí hay unos documentos muy importantes. El que mencionaba hace poquito, el del cerebro del niño, es de Daniel Siegel. Habla muy bien sobre esta parte, cómo es que los niños van entendiendo ciertas cosas a ciertas edades, y ahí mismo es que menciona que el cerebro del ser humano llega a ser maduro por completo a los 25 años. Bueno, es una cuestión para también darle una leída. Y finalmente también una literatura muy bonita que también recordé por la cuestión social y cómo es que nos mantenemos en ciertos estereotipos. Es El Señor de las Moscas. Creo que por ahí ya algunos lo conocen también porque se han hecho películas respecto a ese. Pero bueno, es un libro muy bueno en cuanto a cómo los niños, siendo niños, se van como dividiendo ciertas cuestiones de roles, cómo juegan los roles cuando ya están solos. Y esa sería mi recomendación. Excelente, muchísimas gracias. Elena, de tu parte, ¿tienes a tu alcance de disposición algún tipo de recurso que quisieras compartirnos? Precisamente iba a compartir ese mismo, el del experimento de John Money, que está muy, muy interesante, de verdad. Lo recomiendo que lo lean, sobre todo cuando estamos hablando de estos asuntos. Te cambia y te hace que te cuestionen muchas cosas respecto a
a esto de la identidad de género. Y en cuanto a libros, le recomendaría uno que se llama Familia y Desarrollo. Es un manual de editorial Manual Moderno y es de Ángel Alberto Valdés. Bueno, yo de mi parte quiero sugerir, también de material audiovisual, 3 películas, fundamentalmente 2 desde una perspectiva de las personas transgénero, que una de ellas es la de Una Mujer Fantástica, que también está muy interesante. La otra está también igualmente basada en una historia real, que es la de La Chica Danesa. Y otra que es una perspectiva desde las personas más bien intersexuales, y es una película argentina que se llama XXY, que también está muy interesante. Y bueno, con esto pues vamos a ir cerrando ahora sí ya nuestro programa. Yo quiero agradecerles a todos, cada uno de ustedes, por su presencia, por su compañía, por brindarnos este tiempo para compartir con nuestro auditorio estos temas que, si bien no llegamos, digamos que a conclusiones definitivas, pero que sí son, al menos esa es la intención, ¿no? El dar pie a que continuemos con la discusión, continuemos con el análisis, con la reflexión de este tipo de temas, para que vayamos formando pues nuestras propias opiniones. Muchísimas gracias, Ernesto, Francisco, Elena, Eric. Amigos y amigas, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 40 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora. Por lo pronto, les invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y la reflexión de estos temas. Les recordamos que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental, y también pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.